Conferencia de prensa del ministro de Economía, Luis Caputo. Francisco, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, un gusto. Un gustazo para nosotros. Bueno, estuviste ahí presente y la pregunta inicial, ¿no? Que tiene que ver con las consecuencias, este espaldarazo del FMI al gobierno nacional de Javier Milei y qué puede pasar en las próximas horas. Bueno, las primeras horas, que me parece es lo importante, el mercado tuvo una reacción positiva, vemos que se calmaron los dólares financieros, también el blue, que venían creciendo en los últimos días, obviamente con las tensiones que se venían generando desde la política, también con algunas dudas en algunos bonos que estaba intentando licitar el Banco Central. Habían generado algunos resquemores, un clima externo adverso, eso había recalentado la brecha. Acordate que cuando asumió Milei, lanzó Luis Caputo sus primeras medidas, la brecha cambiaria que había llegado a estar en el 200% se achicó hasta el 8% y en los últimos días se amplió de vuelta al 40%. Esto recalentó el mercado, empezó a generar algunas dudas. El anuncio ayer de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional le da algo de tranquilidad al mercado, teniendo en consideración que estás en momentos de baja captación de dólares, esperando, digamos, los resultados de la cosecha gruesa a partir de fines de abril y principios de mayo, ¿no? ¿Y cuáles son, Francisco, las condiciones que debe cumplir ahora el gobierno en la figura de Luis Caputo? Estamos hablando del enésimo acuerdo que hay en los últimos años entre el fondo y un gobierno argentino, pero acá con condiciones cada vez más firmes, más fuertes. Sí, este no es un nuevo acuerdo. Para si vos tenías que cerrar un nuevo acuerdo, tenías que volver a pasar por el Congreso. Ayer lo explicó Caputo. Tampoco hay dinero fresco. Las condiciones fundamentales son las que propuso el gobierno desde arranque, un fuerte eje en el ajuste fiscal, un superávit primario del 2%, un equilibrio financiero, digamos, lo que va a reducir en definitiva son 5,2 puntos de déficit financiero en solo un año a partir de 2024. Hay una meta también de acumulación de reservas internacionales que va a ser de 10.000 millones, teniendo en consideración que ya tenés 2.700 millones adentro desde el arranque de la gestión de Santiago Bausili en el Banco Central. Y la reducción prácticamente a cero de la emisión monetaria. Obviamente tenés alguna emisión vinculada obviamente a la compra de reservas y también a lo que tiene que ver con los pasivos remunerados del Banco Central. Estas son un poco las condiciones que se fijó para reflotar, digamos, lo que fue la séptima revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo. Y estos 10.000 millones de dólares de reserva, ¿no?, para acumular, es un número que se puede acceder, digamos, como meta cumplible, teniendo en cuenta, por ejemplo, en abril, mayo, la liquidación de la cosecha del campo. Bueno, ahí tocaste un punto central. Yo ayer, en las dos preguntas que pude hacer, la primera se refería a lo fiscal y tenía que ver con la ley ómnibus y el DNU, porque sobre todo en la ley vos tenés algunos capítulos que tienen que ver con la reducción de gastos, por ejemplo, los cambios en la movilidad jubilatoria, que se pasarían a ser discrecionales, pero también en lo que tiene que ver, por ejemplo, la imposición de las retenciones. Si esto no se aprueba, digamos, el gobierno va a tener problemas para reducir gastos, pero también para sumar algunos ingresos, y esto podría poner en peligro la meta fiscal. Bueno, lo cierto es que ayer Caputo dijo: nosotros, si la ley ómnibus no sale, él dijo que era fundamental, bueno, tomaremos medidas más duras. Hoy el fondo también preguntó, o por lo menos aludió a través de su vocera, Julie Kozak, en una conferencia de prensa a la mañana, acerca de cuán importante era que estas reformas pasaran finalmente por el Congreso. Con relación a lo que vos preguntás, fue mi segunda pregunta ayer en la conferencia de prensa y tenía que ver fundamentalmente con las dudas que existen en el mercado, con la posibilidad de que se pueda mantener este 2% de devaluación mensual después de la devaluación de diciembre. ¿Por qué se preguntan esto? Bueno, fundamentalmente porque vos tenés una tasa, digamos, que te da, por ejemplo, para los plazos fijos o los pasivos remunerados del central, de cerca del 9% mensual. O sea, hoy te conviene estar, si querés, en pesos, pero si tenés una inflación muy alta de entre 30 o 20% mensual, ahí empiezan las dudas de si no se va a trazar el tipo de cambio muy rápido y si el mercado se empieza a preguntar: cuidado, che, el dólar no está muy barato, no conviene empezar a comprar. No
no vamos a tener de vuelta una devaluación, sobre todo si la política no acompaña las reformas de Milei. Bueno, me parece que esa es una duda y vamos a ver si efectivamente con ese atraso del tipo de cambio se puede o no llegar a acumular reservas, ¿no? Frente a la pregunta que le hacías, no me acordaba si era la primera o la segunda porque escuché la conferencia de prensa, Francisco, con respecto a que sí se convaliden los cambios económicos, las reformas económicas propuestas por el gobierno, por Luis Caputo en el Congreso con esta ley ómnibus. ¿Qué sucede con los ingresos, ¿no? Para llegar a esas metas fiscales hablamos de retenciones que son muy sensibles para el campo. Hay algunos gobernadores, por ejemplo Maximiliano Puyaro, que está buscando que bajen algunas alícuotas porque son quizás el ingreso principal de la producción de sus provincias. Sí, obviamente, acordate que Milei en su momento dijo antes de subir impuestos me corto un brazo. Claro. Estamos viendo, obviamente, el pragmatismo, ¿no? A la hora de gobernar. Me parece, yo lo escuchaba recién a Iván, uno de los ejes fundamentales para acabar con la inflación tiene que ver con las señales fiscales que puede dar el gobierno. Desde el primer día, Caputo lo que dijo es hay que tener déficit cero y solo con la baja de gastos o la licuación que está habiendo de gastos con esta inflación después de la devaluación, no alcanza y hay que subir impuestos. Bueno, los impuestos elegidos en principio tienen que ver con las retenciones porque le estás diciendo al campo, yo te di un tipo de cambio mucho mejor, bueno, ahora te tengo que subir, parte de esos ingresos te los voy a sacar con las retenciones. Obviamente esto cayó muy mal en algunos sectores, sobre todo en algunas economías regionales que son más frágiles y también en el complejo exportador, si querés, más poderoso que tiene que ver con la soja y sus derivados, la harina y el aceite, a los cuales también se les va a homogenizar, digamos, la alícuota, digamos. Entonces ahí hay mucha presión obviamente de algunos sectores de organizaciones rurales y también de diferentes cámaras para ver qué se puede lograr. Algunas economías regionales ya en la previa habían logrado morigerar, digamos, los aumentos de las retenciones, pero obviamente todavía hay sectores que están descontentos. Aprovecho, Francisco, que lo nombraste, Iván, para hacerles a los dos, ¿no? La misma pregunta. Hablábamos de las metas fiscales para este año, de este 2% del PBI, también los 10.000 millones de dólares para las reservas y de estos ingresos para algunos que son un dolor de cabeza, decíamos retenciones. Por ejemplo, impuesto país para las importaciones, blanqueo, moratoria, la reversión de ganancias que el propio Milei había quizás convalidado cuando era diputado. ¿Se puede el año que viene, para los dos, para Iván y para Francisco, desarmar todo ese ingreso de impuestos y de alícuotas frente a las metas fiscales cumplidas? Vos decís si eventualmente se puede bajar retenciones y bajar ganancias. Si se cumplen los objetivos. Como que esto fuera transitorio. Exacto. Bueno, decía un pensador económico llamado Milton Friedman que no hay nada más permanente que una medida transitoria del gobierno. Esperemos que se equivoque porque lo ideal sería efectivamente ir a menos retenciones, ir a menor carga tributaria para la gente y para las empresas. Por ejemplo, otra vez miraba el caso interesantísimo de Estonia, que es un país muy chiquito, ex-soviético en Europa, ¿no? Y Estonia tiene un sistema que se llama flat tax. Entonces, vos en Estonia, si sos una persona que cobra 5.000 euros por mes, pagas 20%. Y si cobras 50.000 euros por mes, también pagas 20%. Y si sos una empresa, también pagas 20% de impuesto a las ganancias. Bueno, es revolucionario el sistema, ¿no? Pero genera mucha competitividad fiscal. Entonces hay muchas empresas que quieren ir e invertir y producir en Estonia. Es líder en materia de startups en Europa. O sea, es un mundo distinto, ¿no? O sea, Argentina sería ideal que fuera un sistema muy competitivo en términos fiscales, pero en el corto plazo claramente tenemos que lidiar con la crisis fiscal, con lo cual aparece esta contradicción del presidente que en campaña decía, o sea, votó a favor de bajar ganancias y hoy quiere, bueno, reinstalar ese impuesto. Ahora, dicho eso, también quiero hacer un comentario sobre, digamos, todo lo que dijo Francisco me parece clarísimo y súper bien explicado, pero una cuestión sobre las retenciones, que vos fíjate que, igual lo mencionaba al pasar Francisco, pero el sistema del cepo era un tremendo impuesto a la exportación. Porque si el dólar vale 1.000 y yo te pago 370 por cada dólar, yo te estoy sacando, bueno, hagan la cuenta, ¿no? 630 pesos, más o menos. Te estoy cobrando un impuesto muy fuerte por cada dólar que vos vendés. Entonces, ¿acá qué pasó? Yo te digo, vamos a subir el dólar oficial a 800, lo que te voy a sacar ahora es un 20% por el cepo, por la brecha. Y sí, aumento el impuesto, aumento las retenciones en un 15%. Pero en el total, el peso del gobierno sobre el exportador cayó.
a través de la salida del cepo. Es verdad, ahora aumentaste retenciones, pero en la suma, el peso del gobierno cayó, entonces es como que podríamos decir que hay una baja de la presión gubernamental sobre el sector a partir de esa medida. No, habrá que ver en cada caso específico, pero en general eso ha mejorado, ¿no? Francisco. Sí, con relación a tu pregunta, digamos, la verdad que hay una gran parte de impuestos en la Argentina que nacieron como transitorios, un poco Iván lo decía, ¿no? Y después, digamos, la Argentina ha tenido desde 1961 solo 6 años con superávit fiscal, entonces es difícil, digamos, encontrar un gobierno que haya logrado en el transcurso de su gestión mejorar la situación de los gastos e ingresos y empezar a trabajar en una baja de la presión impositiva. Lo intentó Macri, finalmente después con la receta del gradualismo tuvo que volver a imponer algunos impuestos, sobre todo las retenciones. Así que yo veo que el desafío es muy grande. Creo que Caputo ya dejó en claro que ideológicamente está en contra de este aumento de la presión impositiva, de los aumentos a las importaciones, de la reversión de ganancias, de las retenciones. Pero bueno, habrá que esperar si efectivamente la política, digamos, le da las herramientas también a Milei para poder llevar adelante, digamos, el plan que impulsa el gobierno y finalmente si efectivamente puede encarar una reforma de segunda generación o por lo menos en el segundo año de baja de la presión impositiva, más allá de la fuerte desregulación y la apertura que están impulsando a través de diferentes medidas, tanto la ley ómnibus, el decreto, como el trabajo de la Secretaría de Comercio, ¿no? Con la liberación, por ejemplo, la eliminación de las IRAs, del CEF o la baja de licencias no automáticas, ¿no? Aprovecho que nombrábamos algunas cuestiones de importaciones, ¿no? Sabemos de la deuda que hay impresionante con importadores, heredada del gobierno anterior, de la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. ¿Cómo se desarticula frente justamente a este desembolso, ¿no? Este desembolso es para pagar vencimientos de capital, también algunos intereses, pero ¿se puede hablar también para compensar, Iván, esa deuda de importaciones? Para desarticular, ¿no? Digo, y para reactivar la economía. No, yo diría que no. O sea, por un lado te sirve porque al final vos necesitas dólares para pagarle al fondo, digamos, ¿no? Si no tenés los dólares para pagarle al fondo, lo vas a sacar de las reservas. Entonces, si tenés menos reservas, entonces al importador, por ahí el Banco Central le dice, discúlpame, pero no te voy a dar dólares ahora, que es lo que estuvo haciendo Massa y el gobierno anterior en el último tiempo. Pero en estricto sentido, el dinero que da el fondo es para repagarle al Fondo Monetario. Pero obviamente, claro, mayor disponibilidad de dólares por cualquier concepto en la Argentina, entonces favorece las compras al exterior, claro. Porque para comprarle cosas al exterior vos necesitas dólares. Yo me refiero con importaciones, no a bienes de capital finalizados, me refiero a insumos clave para la producción nacional que te permita luego reactivar la economía y exportar y además, generar más dólares además, y que el círculo sea vicioso. Históricamente, las importaciones argentinas, el 80% está destinado a eso. O sea, son bienes de capital, bienes intermedios y combustible. O sea, todos son insumos de producción, ¿no? Entonces, si me hablan de la invasión importadora, claro, que venga la invasión importadora, porque en definitiva son insumos que necesitamos para producir y para que aumente la oferta de bienes, ¿no? Y ahí también hay otra cuestión relacionada con la salida, no la salida del cepo, pero el ajuste del dólar de 370 a 800, porque lo que estaba pasando con el importador es que el que conseguía importar lo hacía con un tremendo subsidio, que era la diferencia entre que si vos tenías que importar a 1.000 pesos, o sea, al dólar de verdad, tenías que pagar 1.000 pesos. Claro. Pero si el Banco Central te garantizaba los dólares a 370, vos estabas importando con un tremendo subsidio. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Te devalúa y te pone el impuesto país. Y al final la brecha entre el paralelo y el dólar importador hoy es muy chiquita. Entonces ese subsidio prácticamente desapareció y eso también es algo deseable para la economía. Enseguida seguimos hablando de economía porque hay información urgente.